Mi hija me llamó. Tu casa está vacía, regalé tus cosas a mi suegra, no las necesitas más. Siempre imaginé que ayudar a una hija durante la maternidad era el mayor acto de amor que una madre podía ofrecer. Creía que, al cuidar unos días a mi nietecito resfriado, estaba entregando cariño y alivio, como tantas veces lo hice por ella. Pero a mitad de esa semana, mi hija me llamó para decirme que había vaciado por completo mi casa. Regaló todo a su suegra. Sin preguntarme. Sin avisarme. Y si crees que esta historia termina con una madre llorando en un rincón, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie en mi familia lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro. Y vaya que da un giro. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal si quieres conocer más historias reales, como la mía, de personas que aprendieron a levantarse. Me llamo Elena Santamaría, tengo 69 años, y durante más de 40 fui ama de casa, viuda resiliente y madre entregada. Pero ese día, descubrí lo que se siente ser olvidada por quien más has amado. Y quizás fue lo mejor que me pudo pasar. Yo no me imaginaba que una llamada pudiera arrancarte el pecho en seco. Estaba en la terraza de la casa de mi hija, con el sol bajando despacito y ese silencio de hogar tibio que solo se siente cuando hay un niño dormido. El té aún humeaba entre mis manos, y yo lo veía como quien cuida un ritual, calmada, presente, útil. Verónica me había pedido que me quedara unos días para cuidar a Emilito, que andaba con fiebre. Y aunque a mi edad uno ya no tiene las mismas fuerzas, el corazón se te pone contento cuando sientes que aún te necesitan. Nunca me quejé. Nunca puse condiciones. Porque cuando una hija te pide ayuda, tú te acomodas la vida. Así me enseñaron, y así viví. Hasta ese día. El celular vibró encima de la mesita de mimbre. Vi que era Verónica. Pensé que me llamaba para decir que se había atrasado en el trabajo, o que trajera un jarabe del cuarto. Contesté sin dudar. Pero su voz no tenía ni rastro de cariño. Era seca, lejana, como si estuviera hablándole a una desconocida. Mamá, aproveché que no estabas. Ya saqué todo de tu casa. Le regalé tus cosas a mi suegra. Esas antigüedades ya no las necesitas. No supe qué decir. Me quedé paralizada, con el celular en la oreja, sintiendo como si de pronto me hubieran echado ácido en el alma. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo que sacó todo? ¿Sin preguntarme? ¿Sin consultarme? Recuerdo que cerré los ojos y sentí que el pecho se me cerraba. Ni siquiera grité. No tuve fuerzas. Me quedé escuchando cómo me explicaba, como si estuviera haciendo algo lógico, incluso generoso. Es que tu casa ya estaba muy cargada de cosas viejas. Mi suegra las va a usar. Mamá, tú ni las ocupas. No entendía. No podía entender. Desde cuando mis cosas, mi vida, mis recuerdos, eran basura que se podía repartir. Pensé en el comedor de cedro donde comíamos cada Navidad. En el sillón donde mi esposo se dormía viendo las noticias. En la cajita musical que mi mamá me dejó antes de morir. Cosas que no valen mucho en dinero, pero que eran mi hogar. Mi historia. Colgué. No dije adiós. No dije nada. Me temblaban los dedos. Me miré las manos como si no fueran mías. Sentí que algo se había roto adentro, y no era solo enojo. Era otra cosa. Era ese dolor mudo que se siente cuando uno se da cuenta de que su lugar ya no existe. Respiré profundo. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara. Me miré al espejo, y me costó reconocerme. Porque ese día, algo en mí se envejeció de golpe. No por los años, sino por el desengaño. No dije nada en la casa. No quise hacer escándalo ni despertar a Emilito. Guardé el celular. Terminé mi té frío. Y me quedé ahí, sentada, viendo cómo el cielo se apagaba poco a poco. El cuerpo me pesaba, como si estuviera hecha de plomo. Y sin embargo, en el fondo, muy en el fondo, una idea empezó a formarse. Una semillita de dignidad, chiquita, tímida, pero viva. No sabía aún qué haría. No sabía cómo actuar. Pero lo que sí sabía era que no podía dejar las cosas así. No después de todo lo que había dado. Porque si mi propia hija podía tratarme como si yo ya no contara,
Entonces algo en esta historia estaba profundamente mal. Y no era yo la que tenía que avergonzarse. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. No dormí nada, pero fingí que sí. Me arreglé como pude, me até el cabello en una trenza baja y me puse un suéter viejo que solía dejar en casa de Verónica para por si hace frío. Fui a la cocina, dejé el desayuno medio preparado y le dejé una nota al lado de la cafetera. Salí temprano, regreso luego. Que Emilito se tome el jarabe después del desayuno. Mamá. Nada más. No le debía explicaciones. No después de lo que había hecho. Salí por la puerta de servicio como si estuviera huyendo. Y sí, estaba huyendo de una casa que ya no sentía mía, aunque no fuera la mía de verdad. Caminé 3 calles hasta la casa de Lucía, mi vecina de toda la vida. Toqué 2 veces, con los nudillos suaves, como solía hacerlo cada vez que le llevaba tamales o flores del mercado. Me abrió aún en bata, con la cara hinchada de sueño. Pero en cuanto me vio los ojos, supo que algo no andaba bien. ¿Qué pasó, Elena?, me dijo, y esa pregunta me quebró más que la llamada. Solo le dije, ¿me llevas a mi casa? Necesito verla. No preguntó más. Agarró las llaves, se puso una sudadera encima, y salimos en su camionetita. El trayecto fue en silencio. Pero yo sentía que por dentro, cada recuerdo que me unía a esa casa se me iba cayendo como hojas secas. Cuando llegamos, me bajé sola. Le dije a Lucía que no hacía falta que se quedara. Caminé despacito hasta la puerta de madera con pintura descascarada que tanto cuidé. Saqué la llave del bolso. Y en cuanto la metí en la cerradura, algo me dijo que ya nada sería igual. La puerta se abrió con un chirrido que me dolió. Porque no solo era la madera vieja. Era el sonido de un lugar que me estaba diciendo, ya no soy tuyo. Entré. Y ahí fue cuando lo entendí. Mi casa. Ya no era mi casa. Las paredes estaban vacías. Blancas. Desnudas. Ni un cuadro. Ni una repisa. Ni el reloj que marcaba siempre 5 minutos adelantado porque así lo quería mi esposo. Todo se había ido. Caminé por la sala, por donde estaba el tapete persa, por donde estaban las macetas, las fotos, la mesita de centro. Hasta el eco me sonaba desconocido. Me temblaban las piernas. Fui a la cocina y me encontré con los ganchos vacíos donde colgaban mis cazuelas. Ni una taza. Ni una cuchara. Solo un trapo viejo olvidado sobre el fregadero, como si hasta él se negara a irse. Subí al cuarto. Subí con miedo. Sentía que el alma se me iba quedando en cada escalón. Abrí la puerta, y ahí sí, ya no pude más. El colchón estaba apoyado contra la pared. Las sábanas, ausentes. El armario, abierto, como una boca enorme sin lengua, sin ropa, sin alma. Caminé hasta la mesita de noche, y ahí, en el suelo, estaba lo peor, el marco de la única foto que tenía con mi esposo, tirado. Sin vidrio. Sin foto. Solo el marco roto, como si hubieran arrancado de un tajo el único pedazo de amor que aún me sostenía. Me dejé caer en la orilla de la cama sin cama. Me cubrí la cara con las manos. No lloré fuerte. No grité. No hice escándalo. Pero dentro de mí algo se deshizo. Era una tristeza antigua, profunda, esa que se forma cuando te das cuenta que no fuiste vista, que no fuiste respetada, que te borraron. Me sentía como un fantasma en mi propia historia. Como si hubiera muerto y nadie me avisó. Todo lo que había hecho con esfuerzo, cada cosita comprada en abonos, cada regalo que guardé con amor, se había ido. Repartido. Regalado. Entregado sin permiso. No entendía cómo alguien podía hacer eso. ¿En qué momento Verónica decidió que yo ya no necesitaba nada? ¿Quién le dio el derecho de disponer de mi vida como si fuera un montón de chatarra emocional? ¿Qué pensó mientras sacaba las cajas, mientras metía mis recuerdos en bolsas negras? ¿Qué dijo su suegra? ¿Qué cara puso cuando le entregaron mis muebles como si fueran sobras? Me llené de preguntas que dolían. Y lo peor, es que no encontraba ninguna respuesta que no me destrozara un poco más. Pasé horas ahí, sentada en el piso de lo que alguna vez fue mi habitación. El sol cambió de ángulo por la ventana. Escuché a los pájaros afuera. Un perro ladrando a lo lejos. La vida seguía. El mundo seguía. Pero yo me sentía suspendida.
como si no perteneciera a ninguna parte. Era como si me hubieran expulsado del único lugar que llevaba mi nombre. Mi casa ya no era mía. No por las cosas, sino porque la confianza, el respeto, la esencia, también se habían ido. Y ahí, en ese silencio que dolía, entendí algo que no había querido aceptar antes. No se trataba solo de los objetos. Se trataba de lo que representaban. Mi historia, mi identidad, mi lugar. Me los habían quitado sin permiso. Como si yo ya no tuviera derecho a conservar mi pasado. Como si ser madre significara aceptar todo, incluso lo imperdonable. Pero no. Esa idea empezaba a resquebrajarse dentro de mí. Y algo, no sé de dónde, comenzó a levantarse. No sé cuánto tiempo pasé sentada en el suelo de ese cuarto, mirando alrededor como si pudiera encontrar respuestas en las manchas de la pared o en los huecos donde antes colgaban mis recuerdos. En algún momento me levanté, casi por inercia, y empecé a caminar por la casa como quien busca algo que no sabe qué es. Abrí los cajones, los armarios, los rincones. Nada. Todo había sido barrido como si nunca hubiera vivido ahí. Pero lo que más dolía no era que faltaran los objetos. Era que alguien, mi propia hija, había decidido que no valían nada. Y si no valían, entonces, ¿qué valor tenía yo? Me fui al rincón donde estaba la mesa del comedor. Aquella de madera pesada que compramos mi esposo y yo con tanto esfuerzo, pagando en mensualidades durante 2 años. Me acuerdo cómo nos emocionamos la primera vez que comimos ahí con los niños. Como cada ralladura, cada manchita de vino o café, contaba una historia. En esa mesa mi hija hizo su tarea, lloró por su primer novio, sopló velas de cumpleaños. Y ahora esa mesa estaría quién sabe dónde. Con alguien que ni siquiera sabía por qué la pata izquierda cojeaba tantito. Me dieron ganas de abrazarla, de pedirle perdón por no haberla protegido. Pero ya no estaba. Y eso me partió algo por dentro. Fui a la sala, donde estaba el sillón verde que tenía el huequito donde mi marido siempre se recostaba después de comer. Siempre decía que ese era su trono. Y yo me burlaba de él. Ni que fueras rey, le decía. Y él respondía, soy rey de esta casa, porque tú eres la reina. Tantas tonterías que ahora parecen oro puro. Ese sillón fue el último lugar donde lo vi reír a carcajadas. Ahí escuchábamos los boleros del radio antiguo mientras él me tomaba de la mano. Ahora, silencio. Frío. Despojo. Como si esos años jamás hubieran existido. Me arrodillé frente al armario de la entrada. Uno de esos muebles altos, feos para muchos, pero que yo heredé de mi madre. Lo abrí con cuidado, casi esperando encontrar algo. Y ahí, al fondo, entre polvo y telarañas, vi algo blanco. Un sobredoblado, arrugado. Lo reconocí de inmediato. Era una carta. Una que Verónica me escribió cuando era niña. La había guardado ahí, como tantas otras cosas que me recordaban que ser madre había sido, a pesar de todo, lo más bonito de mi vida. La abrí con dedos temblorosos. Y leí, gracias por darme todo, mamá. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Me mordí los labios para no llorar. Porque esa niña ya no estaba. Me senté con la carta entre las manos como si fuera un trozo de mi hija que aún me pertenecía. Me imaginé a esa Verónica pequeña, la que se me colgaba del cuello cuando yo regresaba del mercado, la que me hacía dibujos torcidos con crayones, la que me decía que yo era su mejor amiga. ¿Dónde quedó? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de vaciarme por dentro sin siquiera avisar? Me negaba a creer que había sido mala hija toda la vida. No. Algo se rompió en el camino. Algo se desvió. Y quizás yo no lo vi venir. Pero también me di cuenta de algo más doloroso. Yo permití mucho. Di sin medida. Cedí sin poner límites. Porque pensé que eso era ser una buena madre. Que amar era dar, incluso cuando una ya no tiene. Que ser mamá era olvidarse de una misma. Y sí, tal vez lo fue por muchos años. Pero ahora que todo me había sido arrebatado sin consulta, sin respeto, me preguntaba si no había confundido amor con sacrificio. Si tal vez, en mi afán por darlo todo, enseñé a mi hija que yo no valía nada. Respiré hondo. Guardé la carta en mi bolso, como si fuera un amuleto. Y me juré que no iba a volver a permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, decidiera cuánto valgo.
Porque sí, quizás mis muebles eran viejos. Mi casa no tenía lujos. Pero ahí había historia. Había vida. Había amor. Y quien no es capaz de ver eso, no merece sentarse en esa mesa. Salí al patio trasero. Vi el árbol de limón que plantamos cuando nos mudamos. Estaba torcido, pero seguía dando frutos. Me acerqué y le pasé la mano por el tronco. Me sentí como ese árbol, vieja, marcada por los años, torcida, pero viva. Y si estaba viva, entonces algo tenía que hacer. Porque si esta historia ya no la valora nadie, me tocaba a mí ser quien la defendiera. Esa noche no volví a casa de Verónica. Me fui directo con Lucía. Le pedí si podía quedarme unos días. No hizo preguntas. Me preparó una camita en el cuarto de visitas y me sirvió una taza de leche con canela. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me cuidaba sin pedirme nada a cambio. No hablamos mucho. Solo le dije, me vaciaron la casa. Ella apretó los labios y dijo, te la van a pagar. Pero yo no quería venganza. Quería recuperar mi lugar. Quería volver a tener voz. Dormí poco, pero por primera vez en días, soñé que caminaba con paso firme por un pasillo largo. Y al fondo, una puerta se abría. A la mañana siguiente, abrí mi bolso y busqué entre papeles viejos un número que había guardado hacía años. El número de Ricardo, un abogado amigo de mi difunto esposo. Él nos ayudó una vez con unos trámites de herencia. Siempre fue respetuoso, claro, sin rodeos. Marqué con las manos temblorosas. Me contestó él mismo. Me presenté. Tardó un par de segundos en recordar. Pero cuando le dije mi nombre completo, su tono cambió. Doña Elena, claro que me acuerdo de usted. ¿Está todo bien? No, no estaba bien. Le pedí una cita. Me dijo que podía verme esa misma tarde. Le agradecí como quien agradece que le devuelvan un pedazo de suelo donde pararse. Fui con mis documentos en una carpeta plástica azul. La misma de siempre. Esas cosas que una guarda aunque no sepa muy bien por qué. Y gracias a Dios lo hice. Porque entre escrituras, fotocopias y recibos, aún estaba ahí la prueba de lo que nadie parecía recordar. La casa estaba a mi nombre. Y el terreno del lado también. Nadie lo había movido. Nadie había cambiado nada. Y lo mejor de todo, el contrato de uso que firmamos cuando Verónica dijo que quería construir ahí tenía una cláusula. Una que decía que, si el uso del espacio se volvía en contra de mi voluntad o causaba perjuicio, yo podía cancelarlo sin explicación. Cuando Ricardo terminó de leer, me miró con una media sonrisa y dijo, esto es más fuerte de lo que usted cree. Tiene derecho a recuperar lo que es suyo. Y ha de tener lo que están construyendo, literalmente y simbólicamente. Me quedé callada un rato. No por duda, sino por ese silencio que una guarda cuando el alma empieza a encontrar las piezas que le robaron. Le pedí que hiciera lo que fuera necesario, pero sin ruido. No quería escándalos. Quería dignidad. Quería paz. Y sobre todo, quería que Verónica entendiera, de una buena vez, que las madres también tienen límites. Firmé los papeles. Uno por uno. Con mano firme. Me temblaba el corazón, pero no la decisión. Ricardo fue claro. En un par de días, mi hija recibiría la notificación oficial para desalojar el terreno. Y si se negaba, podría haber consecuencias legales más serias. ¿Está segura de esto?, me preguntó antes de guardar la última hoja. Y le respondí sin titubear. Estoy segura de que no quiero volver a sentir que no valgo nada. Y si eso implica ponerle un alto a mi propia hija, lo haré. Salí de esa oficina con los pies firmes sobre el suelo. No triunfante. No feliz. Pero con algo que hacía mucho no sentía, respeto por mí. Porque una cosa es que te duela lo que te hacen, y otra muy distinta es dejar que te lo sigan haciendo. Y ese día entendí que la única que podía ponerle un alto a tanto silencio acumulado, era yo. Volví caminando al ritmo del viento. Me detuve a comprar pan dulce en la esquina. Me saludó una señora que no veía hace años. ¿Cómo está, doña Elena?, me dijo con cariño. Sonreí por fuera. Por dentro, se me revolvía todo. Pero respiré hondo. A veces, lo más revolucionario que puede hacer una mujer de mi edad es levantar la cabeza. Sin escándalo. Sin gritos. Solo con firmeza.
Y esa firmeza, ya nadie me la iba a quitar. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien cercano te trató como si ya no importaras? ¿Cómo respondiste? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu historia ayude a otra mujer a reconocerse también. 2 días después, justo al amanecer, me llamó Ricardo. Ya está entregada la notificación. Doña Elena. Formal, directa y dentro del marco legal. Ella tendrá que responder. Me quedé mirando el teléfono por unos segundos, como si no terminara de creerlo. Algo tan simple como una hoja de papel, y sin embargo, cargaba años de silencios tragados, de resignaciones mal entendidas, de amor mal compensado. Colgué. No sentí alegría, pero sí una especie de descanso. Como cuando cargas algo muy pesado por mucho tiempo, y de pronto lo dejas caer. Lucía me llevó a dar una vuelta. Me insistió tanto que terminé aceptando. Un cafecito nos va a caer bien. Nos sentamos en una cafetería frente al parque, y mientras yo removía el azúcar sin probar el café, ella me agarró la mano y me dijo, «Estoy orgullosa de ti». Me costó no llorar. Porque no muchas personas te dicen eso cuando decides ponerle límites a tu propia familia. Hay quienes creen que las madres todo lo deben perdonar, que la sangre lo justifica todo. Pero no. Hay cosas que no se hacen. Hay líneas que no se cruzan. Y cuando se cruzan, hay consecuencias. Esa misma tarde, tocaron a la puerta. Era Verónica. No como cuando era niña, toda despeinada, riendo porque se le cayó un diente. No, esta era otra. Traía los ojos rojos, pero no de tristeza, de rabia. Me miró con una mezcla de incredulidad y enojo, como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. ¿Cómo pudiste, mamá, una notificación legal, contra mí? Me paré con calma. No le grité. No me justifiqué. Solo le dije, no me pediste permiso para vaciar mi historia. No te lo daré ahora para seguir invadiendo lo que no te pertenece. No lo esperaba. Se quedó sin palabras por un segundo. Luego empezó a hablar atropelladamente, justificándose. Que si lo hizo por mí. Que si la casa ya era vieja. Que su suegra necesitaba muebles. Que no era para hacerme daño. Que exageraba. Tantas palabras. Y ninguna verdadera. Porque cuando uno sabe que lastimó, no da explicaciones. Pide perdón. Y ella no lo hacía. En su cara, lo que vi no fue culpa. Fue orgullo herido. Como si yo, al defenderme, le hubiera faltado el respeto. Me dolió. Mucho. Porque uno nunca espera tener que defenderse de un hijo. Me pidió que le dejara usar el terreno al menos hasta terminar la construcción. Que ya estaba en proceso. Que había invertido. Que eso también era suyo. Al fin y al cabo. Pero no. No era suyo. Y más importante aún, no lo merecía. No después de lo que hizo. El terreno es mío, y la decisión también. Le dije con firmeza, con la voz que una madre tiene cuando no le queda más remedio que enseñar con límites, no con caricias. Tú decidiste no consultarme. Ahora tendrás que aceptar las consecuencias. No gritó. No lloró. Me miró con furia y se fue. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Me quedé parada unos segundos, respirando despacio, aún temblando. Porque sí, aunque hiciera lo correcto, dolía. Porque cuando una madre dice hasta aquí, también se le rompe algo adentro. Me senté en la salita con las manos en el regazo. Escuché los pasos de Lucía en la cocina. Me trajo un té sin decir nada. Lo tomé en silencio. La noche cayó despacio, y con ella, una tristeza nueva, no por lo perdido, sino por lo que quizás ya no volvería. Pero también, por primera vez, sentí respeto. El mío. Porque esa notificación no era solo un papel. Era una declaración. Un acto de amor propio. Y aunque me costara caro, no pensaba retroceder. A los pocos días, Lucía me insistió en que la acompañara a su club de lectura. Al principio no quise. No tenía ganas de hablar con nadie, mucho menos de escuchar a otras mujeres fingiendo que todo estaba bien en sus vidas mientras la mía se había desarmado como una casa de papel. Pero ella me miró con esa paciencia que solo tienen las amigas verdaderas, y me dijo, no vas a hablar. Solo escucha. El té es bueno.
y nadie te va a juzgar. Así que fui, con el alma hecha pedacitos, pero fui. Me senté en un rincón con mi tacita en las manos y escuché. Y sin darme cuenta, empecé a sentir algo parecido a alivio. Eran 7 mujeres, algunas más jóvenes que yo, otras mayores, todas con sus historias. Una perdió a su esposo y su hijo en el mismo año. Otra fue abandonada por la hija en un país lejano. Otra más vivía con un hermano enfermo que la trataba mal. No había competencia de tragedias, ni consejos no pedidos. Solo escuchaban, asentían, se tomaban de las manos. Y entre libro y libro, soltaban frases que dolían, pero también curaban. Y yo, me sentí vista. No como víctima, no como viejita. Me vieron como mujer. Como alguien que sigue viva, que sigue contando, que todavía puede escribir su historia. Ese día no hablé mucho. Pero al final, cuando todas se despedían con besos y palabras suaves, una de ellas, Beatriz, me tomó del brazo y me dijo, «Tú no estás sola. Y nunca lo estuviste». Esa frase me revolvió todo por dentro, porque me di cuenta de cuántos años llevé el mundo en los hombros sin pedir ayuda. Siempre diciendo que podía con todo. Siempre fuerte. Siempre disponible para todos. ¿Y quién estaba para mí? Nadie. O mejor dicho, yo no dejé que estuvieran. Me tragué la necesidad. Me tragué el cansancio. Hasta que me vaciaron. Literal y emocionalmente. Después de esa tarde, empecé a ir cada semana. A veces solo para mirar. A veces me atrevía a leer en voz alta algún fragmento del libro que tocaba. Otras veces, simplemente compartía un recuerdo. De mi esposo. De mis hijos de pequeños. De mi cocina. De mis plantas. Cada vez que hablaba, sentía que recogía un pedacito de mí del suelo. Como si estuviera juntando trozos de un jarrón roto y aprendiendo a pegarlos sin esconder las grietas. Porque esas grietas también cuentan. Un jueves, al salir del club, pasamos por una tienda de segunda mano. Yo no pensaba entrar, pero Beatriz me jaló de la mano. Vamos a ver si encontramos un florero para tu mesa nueva. Nos reímos. Entramos. Y ahí lo vi. Un mueble casi idéntico al mío. A esa vitrina que estuvo conmigo por 30 años. Me acerqué. Lo toqué. Y sentí que el corazón me daba un brinco. En la parte trasera, había una etiqueta. Escrita a mano. Donado por VH. Me quedé congelada. VH Verónica Hernández. Mi hija. Tragué saliva. Me ardieron los ojos. No por el mueble. Por el gesto. Porque no fue solo regalar mis cosas. Fue deshacerse de ellas sin pensar. Sin preguntar. Sin dolor. Y ahí estaban, vendiéndose al mejor postor. Me costó no llorar frente a las demás. Me senté en una banquita, respiré hondo, y entendí algo que no había querido ver. Ya no podía recuperar lo que fue. Solo podía reconstruir lo que soy. Y eso empezaba aquí. Beatriz me abrazó sin decir nada. Y yo, por primera vez en semanas, apoyé la cabeza en el hombro de alguien. Cerré los ojos. Sentí el calor humano. Y me prometí que ese vacío que me habían dejado, no iba a llenarlo con rencor. Iba a llenarlo con presencia. Con mi presencia. Porque si no me valoraban en mi propia casa, me iba a valorar en mi propia piel. Una semana después de encontrar ese mueble con la etiqueta de mi hija, algo se me atoró en el pecho. No era rencor. Era una necesidad de mirar a los ojos. De dejar de imaginar escenarios. De dejar de preguntarme si la otra parte sabía o simplemente se hizo la ciega. Porque cuando alguien se lleva algo que no le pertenece, sea un mueble o una memoria, hay 2 opciones. Lo ignora por comodidad o lo avala en silencio. Y yo ya no quería vivir con esa duda revolcándose la garganta cada vez que me nombraban a la familia política de mi hija. Así que fui. Le pedí a Lucía que me acompañara. No por miedo, sino por equilibrio. No dejes que me desborde, le dije. Ella me miró con esa ternura tan suya y me contestó, yo te sostengo, pero tú vas entera. Caminamos hasta la casa de los suegros de Verónica, a 3 cuadras de la mía. Tocamos el timbre. Me temblaban las manos, pero me mantuve erguida. La que abrió fue ella, la señora Mariana. Su cara, de entrada,
Fue de sorpresa. Como si jamás imaginara que yo fuera capaz de aparecerme ahí. Sonrió con esa cortesía vacía que se usa con las visitas incómodas. Doña Elena, qué gusto, ¿está todo bien? No respondí con frases educadas. No iba a maquillar mi dolor. Tampoco fui a gritarle. Solo la miré directo a los ojos y pregunté, sin rodeos, ¿sabía usted que me quitaron todo, o prefirió no preguntar? Se le borró la sonrisa. Bajó un poco la mirada. Dijo algo como yo pensé que, y se quedó ahí, con la frase colgando. Me quedé en silencio. Quería ver si le salía una verdad. No salió. Solo excusas. Que si Verónica le había dicho que era un favor. Que yo ya no usaba esas cosas. Que le pareció raro, sí, pero confió. Que no pensó que había sido sin mi permiso. Tantas palabras para no asumir nada. Lucía, desde el fondo, apretaba mis dedos suavemente. Me ayudaba a no decir lo que no debía. Yo respiré hondo. No fui ahí a pelear. Fui a dejar claro que lo que se llevaron no eran solo muebles viejos. Esa vitrina que ahora guarda sus tazas, fue un regalo de bodas de mi madre. La mesa que ahora usa su nieta para hacer la tarea, ahí se sentaban mis hijos. El reloj que cuelga en su cocina, era de mi esposo. Y todo eso salió de mi casa sin que nadie me lo preguntara. Ella murmuró algo parecido a un lo siento, pero no vino acompañado de acción, ni de ofrecimiento, ni de devolución. Solo incomodidad. No me interesaba que me lo regresaran. En ese momento entendí que ya no lo quería de vuelta. Lo que me dolía no era perder los objetos. Era que nadie los hubiera considerado lo suficientemente valiosos como para al menos consultar. Porque eso es lo que hacemos cuando respetamos a alguien. Preguntamos. Aunque parezca un detalle. Aunque creamos que ya no lo necesita. Aunque pensemos que se va a entender. No. El respeto se muestra en lo que no se dice, en lo que no se toca sin permiso, en lo que se cuida aunque no nos pertenezca. Le di las gracias por haberme escuchado. No por cortesía, sino porque me había liberado. No necesitaba que me diera la razón. Ni que me pidiera perdón. Solo quería que supiera que yo sí vi lo que ella prefirió no ver. Que yo sí sentí lo que ella quiso ignorar. Y que ahora, eso no se olvida. Mariana me acompañó hasta la puerta. Lamento mucho todo esto, dijo, bajito. Asentí con la cabeza. Bajé el escalón. Y con cada paso de regreso, sentí que el alma me regresaba poquito en cada zancada. Esa noche no dormí bien. Pero no fue por angustia. Fue porque mi cabeza no dejaba de pensar en lo que implica permitir. Yo permití muchas cosas. Callé por años. Me hice la fuerte. Y ahora, pagaba el precio de todo eso. Pero también sabía que cada paso que daba, aunque tardío, me acercaba más a mí misma. Y eso, nadie me lo iba a quitar. Hay dolores que no se dicen. Se cargan. Se esconden detrás de sonrisas, de frases como estoy bien, de silencios bien educados. Y hay un punto donde ya no caben más adentro. Donde, si no lo sueltas, te revientan por dentro. A mí me pasó eso una mañana cualquiera, sentada en la cocina de Lucía, mientras el café burbujeaba en la olla. Sentí que ya no podía tragarme una sola emoción más sin que me envenenara. Así que hice lo único que me quedaba, fui por una libreta vieja que tenía en mi bolso, saqué un bolígrafo, y empecé a escribir. No fue con intención de hacer un libro, ni mucho menos. Era solo eso, un desahogo. Una forma de sacar lo que me carcomía. Y al principio salía todo torpe, revuelto, con la letra chueca de alguien que no sabe por dónde empezar. Pero no importaba. Escribía como se llora cuando nadie te ve, sin filtros, sin formas. Escribí sobre mi casa vacía. Sobre el día que me senté en el suelo frente al marco roto de mi esposo. Sobre cómo me dolió más la indiferencia que el despojo. Sobre cómo me sentí menos que un mueble viejo. Y, sin darme cuenta, página tras página, fui encontrando algo que no sabía que todavía tenía. Mi voz. Empecé a llevar esa libreta al club de lectura. No la mostraba. Pero la tenía conmigo. Como si fuera un escudo invisible. A veces, mientras las otras hablaban de los libros, yo le daba vuelta a lo que había escrito la noche anterior. Leía en silencio mis propias palabras y me sentía rara, como si estuviera conociéndome otra vez.
Porque a veces uno se olvida de quién era. Se disuelve entre hijos, rutinas, sacrificios. Y al escribir, sentía que recogía mis pedacitos del suelo. No para pegarlos como antes, sino para reconocerme en ellos, con mis grietas y todo. Un jueves cualquiera, Beatriz, sí, la misma que me abrazó en la tienda, me vio con la libreta en las manos y me preguntó, ¿qué escribes ahí? Dudé. Mucho. Me sentí expuesta. Pero algo en su voz era tan cálido, tan sincero, que se lo leí. Un pedazo. Solo uno. Hablaba de cómo me sentí el día de la llamada. Cuando terminé, había un silencio enorme en el cuarto. No incómodo. Un silencio que escucha, que abraza. Y entonces alguien dijo, eso que escribiste, Elena, es de todas nosotras. A la semana siguiente, se lo leí a todo el grupo. Fue una mezcla de nervios y temblores. Pero lo hice. Y al terminar, una señora mayor que casi nunca hablaba, se acercó y me dijo, ¿tú no has pensado en publicar esto? Me reí. Le dije que no, que yo no era escritora, que solo estaba soltando el alma. Pero otra del grupo, que era amiga de un editor local, me pidió permiso para mostrarle unos fragmentos. Dudé. Claro que dudé. Pero al final, acepté. Porque empecé a entender que a veces la única forma de sanar lo que duele es ponerle nombre. Y escribirlo es una manera de hacerlo eterno. 2 semanas después, ese editor me llamó. Me dijo que lo que leí le tocó el corazón, que era necesario, que había muchas mujeres allá afuera que necesitaban escuchar esas palabras, esas emociones, ese reclamo silencioso. Me ofreció reunir los textos, ordenarlos y publicarlos como un libro. Un librito sencillo, de relatos personales. Mi historia. Mi voz. Yo me quedé muda, porque nunca soñé con escribir nada. Pero ahí estaba. Lo que me vació, estaba empezando a llenarme. Esa noche volví a escribir. Pero no desde la rabia. Desde la verdad. Desde ese lugar donde el alma, rota, empieza a brillar desde sus propias grietas. ¿Y tú? ¿Qué harías si un hijo o hija cruzara un límite tan profundo contigo? ¿Perdonarías o pondrías distancia? Siempre supe que cuando una mujer decide poner un límite, hay un precio. Pero no imaginé que el precio fuera tan ruidoso. No habían pasado ni 3 días desde que acepté que mi historia sería publicada, cuando empezaron los murmullos. Primero bajito, luego más directos. La vecina de la esquina me saludó con una sonrisa tensa. El señor del pan apenas me miró. Hasta la del mercado, que me decía reina cada vez que compraba cebollas, me vio con cara de tú eres la que se peleó con su hija. Porque cuando una madre alza la voz, el mundo no la escucha con respeto, la escucha con escándalo. Me enteré que decían que yo estaba loca, que la viudez me había afectado, que tenía rencores guardados, que me estaba vengando de Verónica por cosas del pasado, que me volví una vieja amargada. Otros decían que estaba resentida porque mi hija tenía una vida mejor, que si los muebles, que si el terreno, que si el libro, que qué necesidad de hacer todo tan público. Como si lo público hubiera sido mi elección. Como si vaciarme la casa no fuera ya, de por sí, una humillación a gritos. Al principio me dolía. No voy a mentir. Me daban ganas de explicarme, de salir a gritar, no saben nada, no vivieron lo que yo viví, no sintieron lo que yo sentí. Pero no lo hice. Me mordí los labios, caminé derechita, y seguí. Porque aprendí algo muy importante. No todo se responde. Algunas cosas se sostienen. Con la cabeza en alto y los pies firmes. Y aunque me temblaran las rodillas por dentro, por fuera no les di ese gusto. Porque no iba a mendigar comprensión a quienes solo saben repetir lo que no entienden. Lucía me abrazaba más seguido. Las del club de lectura me hacían espacio en la mesa como si con eso me recordaran que no estaba sola. Y yo, aunque por dentro seguía remando contra esa tristeza que viene con el juicio ajeno, me refugiaba en mi libreta, en mi té caliente, en las plantas que empecé a cuidar como si fueran hijas pequeñas. Porque uno necesita crear algo para no sentir que todo lo que era ya se perdió. Un día cualquiera, bajé al mercado. Iba a comprar mangos. Y ahí la vi. Verónica. Enfrente. Con su bolso caro, su cara seria, sus lentes oscuros.
Nos cruzamos de frente. Y por un momento, por un segundo, pensé que me iba a decir algo. Que me iba a mirar. Que haría un gesto. Pero no. Me ignoró. Como si yo fuera una extraña más en la calle. Como si todo lo vivido nunca hubiera existido. No voy a negar que eso me dolió más que la llamada. Porque el despojo físico fue brutal. Pero el despojo emocional, ese te desgarra de adentro hacia afuera. Sentí que me arrancaban el nombre de su boca. Que me quitaban el derecho de ser reconocida. Me paré frente a los mangos y me aguanté las lágrimas como si fueran fuego. Le pagué a la señora. Y caminé despacio de vuelta a casa, como quien carga más que una bolsa. Como quien lleva un corazón que no termina de entender en qué momento se volvió invisible. Pero cuando llegué, abrí mi libreta y escribí una sola frase. Que no me vea, no significa que no existo. Y esa frase me sostuvo todo el día. Nunca fue mi intención que esto se volviera público. Yo solo quería sanar, desahogarme, poner en palabras lo que me estaba comiendo por dentro. Pero cuando el editor leyó mi libreta y me propuso publicarla, acepté por una razón. Porque si una sola mujer, en cualquier parte del mundo, se sentía como yo, entonces valía la pena contar mi historia. No como un escándalo familiar, no como un ajuste de cuentas, sino como testimonio de lo que muchas callamos por años por miedo a parecer malagradecidas, rencorosas o exageradas. Y así fue como llegó la entrevista. Una periodista joven, con voz suave y ojos atentos, me visitó una tarde. Me pidió permiso para grabar. Dijo que no haría preguntas amarillistas, que solo quería entender lo que había detrás de esas páginas. Le dije que sí. Hablamos en la salita de Lucía, con un té de manzanilla entre nosotras. Le conté todo, desde la llamada, hasta el mueble en la tienda de segunda, pasando por la carta infantil que encontré entre el polvo. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Tomaba notas con cuidado, como quien sostiene algo frágil. Una semana después, la nota se publicó en el periódico local. El título me dio escalofríos. Una casa vacía, un corazón lleno de memoria. Nunca había visto mi vida resumida así. Leí el artículo con las manos temblorosas. Estaban mis palabras, mis frases, incluso algunas cosas que había escrito en la libreta. Y por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí orgullo. Porque no era solo mi historia. Era la historia de muchas. De miles. De todas esas mujeres que fueron sacadas a un costado, olvidadas, usadas, ignoradas. Y que aún así, siguen de pie. Lo que no esperaba era lo que vino después. Al día siguiente, empezaron a llegar cartas, correos, llamadas. Mujeres que no conocía me buscaban para decirme, me pasó igual. Leí tu historia y lloré. Gracias por escribir lo que yo nunca pude decir. Una de ellas, de Guadalajara, me escribió, mi hija me trató como si estorbara, ahora sé que no estoy sola. Lloré con cada carta, porque entendí que no había escrito para mí. Había escrito por todas las que un día tragaron su dolor por amor, y que ahora necesitaban una chispa para recordar que también merecen respeto. El club de lectura organizó un pequeño evento para celebrar. Lucía me compró un vestido nuevo. Me sentía rara, como disfrazada de alguien más. Pero cuando llegué y vi la sala llena, supe que ya no podía esconderme. Subí al pequeño estrado, tomé el micrófono con manos sudadas, y dije, no soy escritora. Solo soy una mujer a la que le vaciaron la casa, y que tuvo que aprender a llenarse de nuevo. Se hizo un silencio. Y luego, un aplauso que no olvidaré nunca. Porque ese sonido, era como si alguien me dijera, te vemos. Esa noche, al volver a casa, me encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente. Solo decía, para Elena. Lo abrí. Era una carta. Pero no de una lectora. Era de alguien de mi pasado. Alguien que no esperaba volver a ver en mi vida. Cuando abrí la carta, no supe qué pensar. La caligrafía era familiar, antigua, de esas que ya casi no se ven. Reconocí el nombre al final antes de llegar a la última línea. Mi hermana Ángela. No hablábamos desde hacía más de 20 años. No por odio, sino por esos malentendidos tontos que se vuelven orgullo y después costumbre. La última vez que nos vimos fue en el funeral de mamá. Ella se fue antes del café. Yo no supe cómo retenerla.
Y así pasaron los años. Hijos, trabajos, duelos, silencios. Cuando vi su nombre, el corazón me dio un vuelco que no esperaba. La abrí con manos temblorosas, como quien destapa una herida vieja que aún duele. La carta era corta, sencilla, escrita con honestidad. Me decía que había leído la entrevista, que se quedó en silencio varios minutos después de terminarla, que algo dentro de ella se removió, que recordó tantas cosas, tantos domingos, tantas veces que compartimos el mismo cuarto, la misma sopa caliente, las mismas lágrimas. Me decía, no sé por qué nos alejamos tanto, pero ahora que te leo, me doy cuenta que nunca dejaste de ser mi hermana. Y al final, una frase que me rompió, lo que te quitaron, no puedo devolvértelo, pero quiero darte algo que sí puedo. Y ahí, sin más explicación, un aviso, voy mañana a las 10, ¿puedo pasar? Llegó puntual. La vi desde la ventana. Y por un segundo, volví a ser una niña esperando que mi hermana mayor me salvara del castigo. Llevaba una caja envuelta en una manta. No me abrazó al entrar. Solo me miró con los ojos mojados y dijo, lo rescaté del desván de papá hace años. No sé por qué lo guardé, pero cuando leí tu historia, supe que tenía que volver contigo. Abrió la manta y ahí estaba, la foto de boda de nuestros padres. Restaurada, enmarcada, hermosa, viva. No pude hablar. Me cubrí la boca con las manos. El tiempo se suspendió. Solo estábamos ella, yo, y ellos. Me senté frente al retrato y lloré. No con rabia, no con nostalgia, con ese llanto mudo de quien reconoce su raíz. Toqué el marco, el rostro de mamá, el de papá. Tan jóvenes, tan llenos de futuro. Y pensé, aquí empieza todo. Ángela se sentó a mi lado. Me tomó la mano como cuando éramos niñas. Ninguna de las dos pidió perdón. No hacía falta. Porque el amor verdadero no necesita explicaciones, solo presencias. Y ella, en silencio, me dijo todo lo que una hermana debe decir cuando el mundo te ha volteado la cara. Aquí estoy. Pasamos la mañana tomando café con pan dulce, como hacíamos de niñas. Hablamos de papá, de mamá, de nuestros hijos, de lo difícil que es envejecer sin que te vean. Ángela me contó que también se sintió invisible muchas veces, que sus hijos no la escuchan, que su marido ya no le habla como antes, que a veces siente que solo sirve para calentar comida. Lloramos juntas. Y reímos también. Porque así es la vida, una mezcla de dolores viejos y pequeñas alegrías que se cuelan por las grietas. Esa mañana, algo que estaba roto dentro de mí, se volvió a unir. Antes de irse, me pidió algo que no esperaba. Me dijo, ¿puedo ir contigo al club de lectura? Me da pena, pero siento que necesito escuchar otras voces. Le dije que claro, que la iba a sentar junto a Beatriz, que era buena para acoger a las nuevas. Y me di cuenta de que esa comunidad que había empezado siendo solo un refugio, ahora era un lugar para otras también. Como si el dolor compartido abriera puertas que antes estaban cerradas por vergüenza o costumbre. Y eso me dio sentido. Porque si una historia puede sanar, entonces vale la pena contarla. Colgué el retrato de mis padres en la sala, justo en la pared donde antes colgaba el reloj que me quitaron. Quedaba perfecto ahí, como si siempre hubiera sido su lugar. Lo miraba cada día al pasar. A veces le hablaba bajito. A veces solo le sonreía. Porque no solo me recordaba de dónde vengo, me recordaba que todavía soy parte de algo que nadie puede vaciar, mi historia. Y eso, por más que lo ignoren, por más que lo tiren o lo regalen, sigue siendo mío. Poco después supe que Verónica había leído la entrevista también. Me lo dijo Lucía. Alguien le contó que en la tienda del barrio, la vieron llorando con el periódico en las manos. No sé si es cierto. No lo busqué confirmar. Porque aprendí que no todo lo que duele merece respuesta inmediata. A veces, las personas necesitan tocar su propio fondo para mirar hacia arriba. Y yo, ya no estaba abajo. Había empezado a subir. Lentamente, pero con firmeza. Me quedé pensando mucho tiempo en lo que representa una foto. No es solo una imagen. Es una prueba. Una memoria detenida. Una manera de decir, esto fue real. Y en un mundo donde las mujeres mayores nos quieren volver invisibles,
Guardar pruebas es un acto de resistencia. Ese retrato ahora es mi bandera. Cada vez que lo miro, recuerdo quién soy. Lo que aguanté. Lo que perdí. Lo que sigo siendo, incluso después del despojo. Y eso, nadie me lo puede quitar. Cuando vino el editor a mostrarme la propuesta final del libro, le mostré la foto. Se quedó mirándola un buen rato. Y me dijo, esto debería ir en la contraportada. Es una forma de cerrar el círculo. Le dije que sí, que mejor lugar no había. Porque esta historia empezó con una pérdida, pero merecía terminar con un origen. El mío, el de mi familia, el de mi dignidad. Y así, sin rencor, pero con memoria, empecé a escribir el final que sí me pertenecía. No sé exactamente qué sentí cuando vi su silueta frente a la puerta. Era una tarde templada, el cielo nublado, y yo acababa de terminar de regar las plantas. Me giré al escuchar los pasos en el portón. Y ahí estaba. Verónica. Con un suéter de esos que siempre se pone cuando llora. El rostro pálido. El pelo suelto, mal peinado. Y los ojos. Esos ojos que no veía desde que era niña. Esa forma de mirarme como buscando algo. No culpabilidad, no vergüenza. Algo más difícil de nombrar. Se quedó parada ahí. Yo no me moví. El silencio se volvió tan espeso que hasta el viento dejó de sonar. No la invité a pasar. No por orgullo. Porque no sabía si estaba lista. Ella dio un paso adelante y dijo mi nombre en voz baja. Mamá, esa palabra que tantas veces me sanó, esa vez me lastimó. Porque no sabía si venía desde el amor, o desde la necesidad de limpiar su conciencia. Me pidió permiso con los ojos. Yo asentí con la cabeza. Abrió el portón con cuidado, como quien entra a un templo que no merece pisar. Nos sentamos en el jardín, en dos sillas desvencijadas que resistieron todo lo que yo no pude resistir. La miré. Esperé. Ella tragó saliva. Y entonces habló. Me dijo que no había dimensionado el daño. Que creyó que estaba haciendo lo mejor para todos. Que la suegra necesitaba muebles. Que yo no usaba nada. Que quiso aligerar mi vida. Frases. Explicaciones. Justificaciones. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Yo escuché en silencio. Pero dentro de mí, una parte no podía evitar preguntarse, ¿habla desde el arrepentimiento o desde la culpa? Porque hay quienes se disculpan para sentirse mejor. Y hay quienes lo hacen porque de verdad entendieron el daño que causaron. Y esa diferencia, en una madre, se siente hasta en los huesos. No sabía que te iba a doler tanto, dijo, bajando la mirada. Y me dieron ganas de responderle que eso era lo que más dolía. Que no supiera. Que no le haya parecido obvio que vaciar la casa de tu madre sin preguntarle iba a partirle el alma. Pero no lo dije. Me limité a decir, no te pedí nada, Verónica. Solo respeto. Ella se encogió de hombros como una niña castigada. Y entonces rompió en llanto. Un llanto torpe, desconsolado, como si algo dentro de ella también se estuviera cayendo a pedazos. Me estremecí. Porque aunque estaba enojada, sigue siendo mi hija. No la abracé. No aún. Pero me quedé ahí. Presente. Sin juicio. Me preguntó si aún tenía la carta que escribió de niña. Le dije que sí. Que la guardé incluso cuando no me quedó nada más. Yo sí te quise, mamá, me dijo entre lágrimas. Y esa frase, con todo lo sencilla, me desgarró. Porque no se trata de querer. Se trata de cuidar. De considerar. De ver al otro como alguien que siente, que recuerda, que existe más allá de lo útil. Yo la quise también. La quise tanto, que me olvidé de mí. Hablamos por más de una hora. Me contó que Emilito preguntó por mí, que no entiende por qué no lo veo, que la suegra le habla mal de mí, que se siente entre dos mundos. Me partió el alma, porque en ningún momento quise que él pagara por esto. Pero a veces, cuando los adultos no saben reparar,
los niños terminan recogiendo los pedazos. Me prometió que iba a explicarle, que iba a decirle la verdad. No toda, pero la suficiente. Y aunque no sé si lo hará, quise creerle. Porque aún hay una parte de mí que desea reconciliar. Pero no a cualquier precio. Cuando se levantó para irse, me dijo que había traído algo. Fue al coche y volvió con un sobre. Me lo puso en las manos. No lo abrí, me dijo. Solo lo dejé con el contador. Era un recibo. Una transferencia. El valor total estimado de todo lo que se llevó de mi casa. Firmado. Sellado. Con letra impersonal. Como si eso pudiera devolverme lo que me fue arrancado sin cuidado. No dije nada. Solo lo guardé en el bolsillo del delantal. No por el dinero. Por lo que simbolizaba, un reconocimiento, aunque tardío, de que no todo fue por mi bien. La acompañé hasta el portón. Antes de salir, me miró. Quise encontrar en su cara a la niña que me abrazaba los domingos. La que me traía flores robadas del parque. Pero ya no estaba. Y eso también es parte de crecer. Aceptar que algunos vínculos, aunque se reparen, ya no vuelven a ser lo que fueron. Me dijo, gracias por escucharme. Le respondí, gracias por venir. Y cerré el portón con suavidad. Ni con rabia ni con ternura. Con ese respeto que tanto me costó volver a tener por mí. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala, frente al retrato de mis padres. Les hablé bajito. Les dije que no sé si hice bien. Que me duele haber llegado a este punto. Pero que ya no podía seguir callando. Que tuve que elegirme. Por primera vez en muchos años. Y que eso también es amor. Es otro tipo de amor. Uno que no se arrastra. Que no se humilla. Que no se borra a sí mismo para complacer. Es amor que pone límites. Que respeta lo que dolió. Que honra lo que aún queda. Abrí mi libreta. Escribí cada palabra que mi hija me dijo. No para guardarla, sino para soltarla. Porque hay perdones que no se pronuncian con la boca. Se demuestran. Con actos. Con tiempo. Con presencia. Cerré el cuaderno. Respiré hondo. Me fui a la cocina. Preparé un té de canela. Me senté junto a la ventana. Afuera, la noche estaba en silencio. Dentro de mí, también. Y por primera vez, no sentí rabia. Ni culpa. Sentí algo más difícil, paz en medio de lo incompleto. ¿Y tú? ¿Crees que el arrepentimiento sincero merece una segunda oportunidad? ¿O hay heridas que no se pueden revertir? No sé por qué, pero al día siguiente de aquella visita, lo primero que pensé al despertar fue, necesito un sillón nuevo. No un reemplazo. No una réplica de lo que fue. Uno diferente. Uno mío. Elegido por mí, para mí. Algo que no trajera la memoria de nadie más, ni cargara con la energía del pasado. El sofá viejo, el de mi esposo, el que tanto quise, ya no estaba. Y aunque lo lloré, entendí que no podía vivir rodeada de ausencias. Así que tomé parte del dinero que Verónica me transfirió, no como deuda, sino como símbolo, y me fui sola a buscar ese mueble. No sabía el color, ni el tamaño. Solo sabía que tenía que sentir que me pertenecía. Recorrí 5 tiendas. En las primeras no sentí nada. Sillones modernos, fríos, sin alma. En la cuarta, una joven me ofreció uno muy cómodo para personas mayores. Me sentí invisible, como si ya no importara lo que me gustaba, sino solo lo que podía usar. Salí sin responder. En la quinta, entré con menos expectativas. Me senté en varios, uno tras otro. Y entonces lo vi. No era el más nuevo, ni el más caro. Pero tenía un color rojo vino que me abrazó apenas me senté. Su tela era suave, con esas pequeñas arrugas que cuentan historias. Lo probé. Cerré los ojos. Y por un momento, me sentí en casa. Lo compré. Sin preguntar demasiado. Sin llamar a nadie. Solo lo señalé y dije, me lo llevo. El vendedor me miró con sorpresa. Quizá porque esperaba que pidiera opinión. Pero no. Ese sillón no lo elegí para gustarle a nadie. Era mío. Lo mandaron a casa esa misma tarde. Lucía me ayudó a mover la mesita de centro para dejarle espacio.
Lo acomodamos frente a la ventana. Le puse una manta de flores encima, para que lo hiciera más mío. Y cuando al fin me senté, sentí algo que no sentía desde hacía meses: propiedad. Me quedé ahí más de una hora, sin hacer nada, solo mirando por la ventana cómo la tarde se iba deshaciendo en tonos dorados. Respiré hondo. Y pensé, esto es empezar de nuevo. No con grandes cambios, con gestos pequeños, pero profundamente significativos. Porque ese sillón no era solo un mueble. Era una declaración. Era mi forma de decir: esta casa me pertenece. Este cuerpo también. Esta historia, aún la escribo yo. Y aunque el hueco del sillón anterior aún dolía, este nuevo no lo reemplazaba. Lo honraba, pero desde la libertad. En los días siguientes, hice pequeños cambios. Compré una lámpara de lectura. Volví a plantar hierbabuena en las macetas. Puse cortinas claras que dejaban entrar el sol. Saqué algunas fotos viejas y las colgué. No todas, solo las que me hacían bien. Y en un marco sencillo, puse la carta de Verónica, la de niña, junto a una postal que Emilito me había hecho con crayones hace años. No como un altar, sino como una línea del tiempo. Una forma de recordar que, aunque hubo dolor, también hubo amor. Y que ambos conviven en mí. Un día, mientras me acomodaba en el sillón con un libro en la mano, escuché un golpecito en la ventana. Era Emilito. Venía solo, con su mochila y una sonrisa chueca. Me asusté al principio. Pensé que se había escapado. Pero me dijo que su mamá lo había traído, y que estaba en el auto esperando. Solo quería saludarme. Me levanté como si el alma se me hubiera salido del cuerpo. Lo abracé. Lo olí. Le toqué el pelo. Me sentí completa. ¿Y este sillón, abuela? Está bonito. Es nuevo. Sonreí. Sí, mi amor. Es solo mío. Me pidió sentarse conmigo. Se acomodó en mi regazo como antes. Le leí un cuento corto. Me interrumpía a cada rato con sus comentarios, sus risitas, sus ideas. Y yo no quería que ese momento terminara nunca. Verónica no bajó del auto. No llamó. No preguntó. Pero permitió. Y en ese gesto, hubo algo de humanidad. Algo que no olvido. Porque a veces el perdón no llega en palabras. Llega en permisos. En gestos mínimos. Y ese día, mi hija me permitió volver a ser abuela. Sin condiciones. Cuando Emilito se fue, el sillón me quedó tibio. Como si su cuerpecito hubiera dejado un poco de calor para los días que vinieran. Me recosté. Cerré los ojos. Y pensé, quizá no todo se repara. Pero sí se transforma. Porque ya no necesito que todo vuelva a ser como antes. Necesito que lo que viene sea verdadero. Aunque sea más chiquito. Aunque duela. Aunque tenga que aprender a vivir con algunas ausencias. En el club de lectura, conté lo del sillón. Las mujeres me miraban con una sonrisa cómplice. Como si entendieran que no hablaba de un mueble. Una de ellas me dijo: ese sillón es tu trono. Reí. Y me di cuenta de que, sin saberlo, había vuelto a sentarme en mi lugar. No en el de mamá abnegada. Ni en el de mujer callada. En el mío. En el de Elena Santamaría. Una mujer que, después de ser despojada, decidió redecorarse por dentro. Y aunque todavía quedaban cosas por resolver, aunque el corazón aún tenía costuras frescas, supe que cada vez que me sentara ahí, me estaría recordando a mí misma que no necesito el permiso de nadie para seguir viviendo mi historia. Porque este sillón, esta sala, esta nueva versión de mí, ya no es un préstamo. Es una conquista. Desde que Emilito me visitó aquella tarde, no dejé de pensar en él. En su risa suave, en cómo se le alborota el cabello cuando corre, en su manera de mirar todo como si fuera la primera vez. Me había acostumbrado tanto a su ausencia, que su presencia volvió a abrirme una herida, pero una de esas que curan desde adentro. Me preguntaba si volvería. Si Verónica lo permitiría otra vez. No quise presionar. No llamé. No escribí. Me prometí que, si volvía, sería por voluntad. Porque lo más bonito de un reencuentro no es que ocurra, es que ocurra sin obligación. Una semana después,
Estaba cocinando arroz con leche cuando escuché pasos apurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y su vocecita gritó: «Abuelita». Venía solo, pero detrás de él, desde la reja, asomaba Verónica. No entró. Solo saludó con la mano y me dijo: «Si no es molestia, puede quedarse hasta la cena». Asentí. No intercambiamos más que eso. Pero entendí lo que significaba. Me estaba devolviendo a mi nieto. Y eso, para mí, era más que suficiente. Emilito corrió a la cocina y metió el dedo en la olla sin preguntar. «Sigue igual de rico». Me reí. Lo senté a la mesa. Le serví su platito con canela y me senté frente a él. Me contó que en la escuela estaban haciendo una maqueta de volcanes, que su equipo iba a usar bicarbonato, que la maestra decía que tenía buena letra. Lo escuché como si me estuviera contando secretos de otro mundo. Y en el fondo, agradecí que aún tuviera confianza para hablarme sin filtro. Porque a veces los adultos hacen pedazos los vínculos, pero los niños, si los dejas, los reconstruyen con las manos desnudas. Me pidió ver caricaturas. Le puse una manta en el sillón rojo y se acurrucó ahí. Se quitó los zapatos. Me pidió palomitas. Y yo, mientras lo veía tan a gusto, sentí que la vida, a su manera, me estaba devolviendo algo que creí perdido. Le acaricié el pelo. Cerró los ojos un momento. Me susurró: «Extrañaba este lugar». Yo también, pensé. Pero no lo dije. A veces el amor se dice más claro en el silencio. Me quedé a su lado, sin moverme, respirando su respiración. Como si eso bastara para curarme un poco más. Al anochecer, Verónica volvió a tocar la puerta. No entró. Emilito salió corriendo, le mostró un dibujo que había hecho, le contó lo del arroz con leche. Ella le acarició la cabeza, lo ayudó con la mochila. Antes de irse, me miró. Quiso decir algo, lo sentí, pero no lo hizo. Solo dijo: «Gracias, mamá». Yo respondí: «Vuelve cuando quieras». No sabía si hablaba solo del niño, o de ella también. Cerré la puerta despacio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me estaban quitando algo. Sentí que algo estaba volviendo, de a poco, con pasos cautelosos, pero sinceros. En los días que siguieron, Emilito vino varias veces. Siempre con la misma rutina. Llegaba solo, Verónica esperaba afuera. A veces conversábamos 3 palabras, a veces solo un gesto. Nunca entró, pero dejó entrar a su hijo. Y eso, para mí, era el mayor acto de tregua. En una ocasión, el niño me preguntó: «¿Tú te peleaste con mi mamá?». Me quedé helada. No quería mentir, pero tampoco cargarlo con culpas ajenas. Le respondí: «Tuvimos un malentendido, como pasa entre grandes. Pero el amor no se va. Solo se pone callado un rato». Me miró serio. Luego me abrazó sin decir nada. Me regaló un dibujo. Era una casa. Y adentro, 3 personas, él, su mamá y yo. En el dibujo, yo tenía una flor en el cabello. «¿Por qué una flor?», le pregunté. «Porque tú eres la que cuida todo lo que está vivo». Lloré. Me fui al baño para que no me viera. Me miré al espejo y vi en mis ojos la mujer que había estado escondida detrás del dolor. Esa mujer que aún tiene tanto por dar. Que no necesita permiso para florecer de nuevo. Y entendí que ese dibujo era más que un juego, era la forma en que él me veía. Y eso, para mí, era suficiente. Volví a sentarme con él, ya con los ojos secos. Me pidió que le contara una historia. No le leí un libro. Le conté una real. Le hablé de una mujer que tenía una casa llena de cosas que amaba. Que un día se la vaciaron sin aviso. Y que aunque lloró mucho, poco a poco, fue llenándola otra vez. Con otras cosas. Con gente nueva. Con plantas. Con amor. Al final me dijo: «Esa mujer se parece a ti». Y yo le dije: «Tal vez es porque soy yo». Me abrazó. Entonces es una historia feliz. Y sí, aunque dolía, estaba empezando a hacerlo. Esa noche, cuando se fue, me quedé frente al dibujo. Lo pegué en la puerta del refrigerador. Lo miré una y otra vez. No por el trazo, por el gesto, por el lugar que me dio, por lo que significa que un niño aún te vea como raíz.
Y me prometí que ese lugar, aunque me lo vuelvan a quitar, no voy a dejar de defenderlo. Porque no es por ego. Es por verdad. Por memoria. Por dignidad. En el club de lectura, conté todo. Beatriz lloró. Me dijo que lo más fuerte de una mujer mayor no es cómo enfrenta la soledad, es cómo se permite volver a amar sin miedo. Y eso me quedó resonando. Porque sí, el miedo no se va del todo. Pero cuando un nieto te abraza con esa certeza de quien sabe que eres abrigo, el miedo se achica, se calla, y te deja vivir. Y esa noche, me acosté temprano, con una sonrisa chiquita, pero profunda. No por lo que gané, sino por lo que aún tengo. Porque mientras haya un niño que te mire con ternura, una historia que contar, y una silla donde esperarlo, la vida sigue valiendo la pena. Nunca imaginé que escribir mi historia me iba a salvar. Empezó como un desahogo, una libreta vieja con palabras desordenadas, y terminó convirtiéndose en mi espejo más honesto. Pero no fue hasta esa tarde, en la que me senté frente a la hoja en blanco y escribí el final, que comprendí realmente todo lo que había atravesado. Me temblaba la mano. No por miedo, por respeto. Porque cerrar una historia también es un acto de amor. Es como decirle al alma, ya puedes descansar. Y así, con el corazón en calma, escribí la última línea. Cerré la libreta. Y supe que algo había cambiado en mí. El título lo tenía desde hacía días. Apareció una mañana mientras barría el patio. Tu casa está vacía, pero yo estoy llena. Y no había frase que me representara mejor. Porque sí, me quitaron todo. Las fotos, los muebles, los rincones. Pero no lograron vaciarme por dentro. Porque lo que yo soy, no cabe en cajas. Lo que he vivido, no se dona ni se pierde. Está en mi piel, en mi memoria, en mis palabras. Por eso decidí que el libro llevaría ese título. Porque cada página era un ladrillo. Y cada recuerdo que rescaté, una ventana abierta. Al final, construí una casa nueva. Con tinta, con lágrimas, con dignidad. Fui a la editorial local con Lucía. Me dieron un paquete con las primeras copias impresas. Olían a nuevo, a papel limpio, a comienzos. Cuando vi mi nombre en la portada, me emocioné. No porque buscara reconocimiento, sino porque por fin sentía que algo mío volvía a ser mío. En la contraportada, la foto de mis padres. La misma que me devolvió Ángela. La imagen que me recordaba que vengo de gente fuerte, gente buena, gente que no se deja borrar. Volví a casa con los libros en una bolsa de tela. Los puse sobre la mesa como si fueran fruta fresca. Y me senté a mirarlos en silencio. Esa noche, no pude dormir. Me levanté, fui al cuarto, saqué papel, y escribí una carta. No para Verónica. No para Emilito. Para mí. Una carta que nunca había escrito. Me la debía. Empecé con querida Elena, y seguí. Le pedí perdón a esa mujer que permitió demasiado por amor. Le agradecí por haber resistido cuando quiso rendirse. Le reconocí todo lo que había dado, incluso cuando nadie lo notó. Le dije que estaba orgullosa, que merecía descanso, alegría, reconocimiento, que ya no tenía que pedir permiso para sentirse viva. Fue la carta más difícil, y la más necesaria. La guardé en un sobre y la metí entre las páginas del primer ejemplar. Ese no lo iba a regalar. Ese iba a ser mi tesoro, mi recordatorio. Porque a veces se nos olvida todo lo que pasamos para llegar hasta aquí. Y cuando el dolor vuelve, porque siempre vuelve, hace falta una voz que te diga, no eres menos. Eres más por haber sobrevivido. Puse el libro en la repisa, junto al florero nuevo y la lámpara que tanto me gusta. Esa esquina del salón se convirtió en mi rincón sagrado. Donde me abrazo. Donde me honro. Donde nadie entra sin respeto. Unos días después, la editorial me propuso hacer una presentación. Una especie de lanzamiento. Al principio dije que no. Me daba pudor. Miedo. Vergüenza. Pero luego pensé, si ya caminé con la cabeza baja tanto tiempo, ¿por qué no caminar ahora con orgullo? Acepté. Me ofrecieron un salón sencillo, en la biblioteca del barrio. Invité a mis amigas del club, a mi hermana, a las mujeres que me escribieron desde otras ciudades. No invité a Verónica.
Pero no porque la excluyera. Porque entendí que hay momentos que una necesita vivir con quienes sí estuvieron cuando dolía. La tarde del evento, me vestí con mi blusa favorita. Me pinté los labios. Me puse los aretes que guardaba para ocasiones especiales. Porque ese día era especial. Subí al estrado con las piernas temblando, pero el alma firme. Leí un fragmento del capítulo en el que describo mi casa vacía. Y cuando levanté la mirada, muchas lloraban. Otras asentían. Algunas aplaudían en silencio. Y entonces supe que mi historia ya no era solo mía. Era un puente. Una lámpara encendida para otras que aún están en la oscuridad. Al terminar, una mujer se acercó con su hija. Me dijo: «Gracias. Usted me dio valor para decirle a ella lo que nunca pude». Y la hija, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre. Fue ahí cuando sentí que valió la pena cada página escrita, cada noche en vela, cada silencio tragado. Porque si una sola reconciliación nace de lo que viví, entonces todo tuvo sentido. Me quedé hasta el final firmando ejemplares, escuchando historias, recogiendo abrazos. Me sentí abrazada por un mundo que, por años, me ignoró. Cuando volví a casa, me quité los zapatos, me serví una copa de vino tinto, el primero en años, y me senté en mi sillón rojo. Miré el libro en la repisa. Lo toqué. Sonreí. Y pensé, a veces no ganamos como imaginamos, pero sí sanamos de maneras que jamás pensamos posibles. Cerré los ojos. Escuché a lo lejos la risa de algún niño. Tal vez de Emilito. Tal vez de mi niña interior. No lo sé. Solo sé que, por primera vez, me sentí completa sin tener que demostrarle nada a nadie. Y aún así, algo en mi pecho sabía que esta historia, aunque escrita, aún tenía capítulos por vivir. Porque los finales no siempre llegan con punto y aparte. A veces, llegan con una mirada en la distancia. Con una presencia inesperada. Con un gesto que aún no comprendemos del todo. Y justo cuando pensaba que ya todo estaba dicho, esa mirada regresó. Cuando me avisaron que mi libro sería presentado en la feria del libro local, pensé que se habían equivocado de nombre. Yo, Elena Santamaría, ama de casa, viuda, lectora de revistas viejas, ¿en una feria de escritores? Me reí sola en la cocina. Pero el editor insistió. Tu historia toca, Elena. Y eso también es literatura. Lucía me convenció con una frase que aún me retumba. No es que llegaste tarde, es que llegaste cuando era tu momento. Así que acepté. Me preparé como quien se arregla para un baile de juventud. Me peiné con esmero, saqué del armario un vestido de flores que casi no usaba. Y me colgué la medalla invisible de todas las mujeres que nunca fueron celebradas por decir la verdad. El evento era en un pabellón amplio, con techos altos y olor a papel nuevo. Había gente por todas partes. Puestos con libros, niños corriendo, parejas tomándose fotos. Cuando llegamos, vi mi nombre en un cartel, autora invitada, Elena Santamaría, tu casa está vacía, pero yo estoy llena. Sentí un nudo en la garganta. No por nervios, sino por la sensación de haber caminado muy lejos, y por fin ver el horizonte. Me sentaron en una mesa larga, con botellitas de agua, plumas, y una pila de mis libros recién llegados. La luz era suave, el aire tibio, y frente a mí, una fila. La gente esperaba para que les firmara. Al principio pensé que eran conocidas de Lucía, pero no. Eran lectoras. Mujeres con canas orgullosas, con cicatrices, con nietos. Otras más jóvenes, que me decían mi mamá pasó por eso o esto me hizo pensar en mi abuela. Me hablaban como si me conocieran desde siempre. Y de alguna forma, yo también las conocía. Porque cuando una mujer ha sido callada, borrada o desestimada, puede reconocer en la otra esa misma mirada. Me daban abrazos, cartas, flores. Una me dijo, gracias por escribir lo que yo nunca me atreví a decir en voz alta. Yo solo podía responder, gracias por leerme con el alma. Firmé ejemplares con la mano temblorosa y el corazón sereno. En cada dedicatoria, ponía algo distinto. Nada de frases repetidas. Porque cada mujer que se me acercaba traía una historia. Una pérdida. Una lucha. Un gesto de amor propio. Sentí que estaba en el centro de algo hermoso. No por fama,
sino por sentido. Porque por primera vez, mi dolor había servido. Se había convertido en puente, en espejo, en semilla. Me sentí útil. No como madre, ni como abuela. Como mujer. Como autora. Como alguien que tiene algo que decir, y que por fin es escuchada. Pasaron horas y no me di cuenta. El editor vino a preguntarme si quería descansar. Le dije que no. Que mientras hubiera alguien que quisiera compartir conmigo, yo iba a quedarme. Y fue justo entonces, cuando estaba firmando un libro para una mujer de Puebla, que la vi. Estaba al fondo, de pie, sin moverse, vestida de blanco, con el cabello recogido. Verónica. Me tomó unos segundos reconocerla. Tenía la mirada clavada en mí, como si no supiera si avanzar o salir corriendo. No me acerqué. No la llamé. Seguí firmando. Pero mis manos temblaron más fuerte. Terminé con la señora de Puebla. Me tomé una foto con ella. Y cuando levanté la vista, Verónica ya no estaba en el mismo sitio. Ahora estaba en la fila, con un libro en las manos. Mi libro. Detrás de una adolescente que leía la contraportada. Sus ojos no se despegaban de mí. Me recorrió con la mirada como quien intenta reconciliar la imagen que ve con la que recuerda. Yo no dije nada. Esperé. Respiré. Cuando le tocó su turno, se acercó despacio. Me extendió el libro sin hablar. Lo tomé. Lo abrí. Y ahí, en la primera página, escribí su nombre. Para Verónica. Que esta historia te devuelva lo que dejamos perder, y lo que aún puede salvarse. No levanté la cabeza mientras escribía. Lo firmé. Le cerré el libro con las dos manos. Se lo tendí. Y entonces la miré. Tenía los ojos llenos de agua. Me dijo bajito, gracias por no borrarme. Yo respondí, gracias por venir. No hubo abrazo. No hubo promesas. Solo ese pequeño momento donde el pasado se encontró con el presente, y eligieron no pelear. Me dio la mano. La sentí más huesuda, más tibia. Se la apreté. Y se fue. Lucía me miró desde su asiento con los ojos brillosos. No hizo falta hablar. Todo estaba dicho. Me tomé un respiro. Bebí un trago de agua. Y volví a firmar. Porque la vida no se detiene en los dramas. Sigue. Como un río. Como una feria. Como una fila de lectoras que te miran con admiración. Y yo, por dentro, sabía que algo se había cerrado. No del todo. Pero lo suficiente. Como para respirar sin peso. Como para dormir sin tantas preguntas. Al final del día, me entregaron una flor. Una sola. No sabía de quién era. No tenía tarjeta. Solo un tallo largo, envuelto en papel craft. La llevé conmigo. La puse en un florero al llegar. Era blanca. Simple. Pero hermosa. Me senté frente a ella, con el libro en las manos, el corazón abierto, y una certeza serena. La historia que empezó con un despojo, estaba terminando con un reencuentro. La última vez que Verónica tocó mi puerta fue una tarde de cielo nublado, como si el clima supiera que algo importante iba a pasar. Yo estaba en la cocina, horneando pan de plátano. El aroma llenaba toda la casa, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía tranquila. Sin ansiedad. Sin expectativa. Solo, en paz. Cuando escuché los golpecitos en la puerta, supe que era ella. No sé cómo lo supe, pero lo sentí en el pecho. Me limpié las manos con el delantal, me alisé el cabello con los dedos, y fui. Abrí. Y ahí estaba. Mi hija. De pie. Con los ojos bajos. Pero distinta. Entró sin que se lo pidiera. Caminó hasta la sala y se sentó en el sillón rojo. Mi sillón. Ese donde ahora yo me siento a leer, a pensar, a recordarme quién soy. Ella lo tocó con cuidado. Como quien entra en territorio ajeno, pero sagrado. Puedo, me dijo. Asentí. Me senté frente a ella, en la silla de mimbre. Entre nosotras, una mesa con 2 tazas. Serví té. No hablamos enseguida. Solo respiramos. Como si ambas supiéramos que ese momento no necesitaba prisa. Luego, con voz suave, ella empezó. Leí tu libro completo. Cada palabra.
Y bajó la mirada. Lloré más de lo que pensé. Yo no respondí. Quise escucharla entera. Me dijo que se sintió expuesta, sí, pero también reflejada. Que entendió cosas que no había visto. Que cada capítulo le mostraba una parte de sí misma que no quería enfrentar. No te escribí antes porque no sabía si merecía volver, confesó. Y ahí, en esa frase, entendí que por fin había algo diferente. No era culpa. Era conciencia. Una conciencia que le dolía. Que pesaba. Y que, por eso mismo, valía. Vengo a pedir perdón, mamá me dijo. Pero no por obligación. Por necesidad. Porque sin tu perdón, no sé quién soy. Respiré hondo. Le tomé la mano. Estaba tibia, frágil. Y le dije, te perdono, Verónica. Porque el amor no se borra con errores. Pero tampoco olvida. Y ahora sabes que el respeto no se exige, se merece. Ella empezó a llorar. No con desesperación. Con humildad. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, como esos que das cuando no sabes si aún tienes derecho. Pero yo lo recibí. Porque aún con el corazón remendado, su abrazo seguía siendo el de mi hija. Y en ese gesto, nos encontramos de nuevo. Hablamos por horas. Me pidió que le contara más sobre papá, sobre mi infancia, sobre cosas que nunca preguntó. Le conté sin reservas. Y también le dije que ahora, aunque la quiera, hay cosas que ya no volverán a ser como antes. Que tengo mis espacios, mis tiempos, mis reglas. Que esta casa, que esta vida, que este sillón, son míos. Y que si ella quiere entrar en mi mundo de nuevo, tendrá que hacerlo con cuidado, con atención, con esa ternura que se tiene por lo que estuvo a punto de perderse. Me escuchó sin defenderse, sin justificarse. Y eso, más que cualquier disculpa, me devolvió el respeto. Esa noche, se quedó a cenar. Hicimos ensalada, pan con ajo y té de limón. Emilito llegó después con una sonrisa enorme. Me abrazó como siempre. Jugamos un rato. Reímos. Y aunque no hablamos del pasado, lo sentí distinto. Menos tenso. Más nuestro. Me fui a dormir con el corazón lleno. No perfecto. No intacto. Pero lleno. Porque a veces, la justicia emocional no se da con castigos, sino con presencia reparada. Y esa noche, mi familia estaba, por fin, empezando a entenderse de nuevo. Los días siguientes fueron tranquilos. Verónica empezó a visitarme más seguido. Me preguntaba cosas. Me pedía ayuda. Pero sobre todo, me escuchaba. Ya no decidía por mí. Me preguntaba. Me miraba. Me reconocía. Y cada vez que lo hacía, yo me reafirmaba. Porque cuando te empiezan a ver, tú también vuelves a verte. Con claridad. Con cariño. Con esa firmeza que no nace del orgullo, sino de la dignidad. Me di cuenta de que, en algún punto, dejé de tener miedo de perderla. Porque entendí que nadie que no te respete, te merece cerca. En el club de lectura, me pidieron que leyera la última página del libro. La escribí de nuevo, a mano. La traje impresa, pero decidí no usarla. La leí desde el alma. Les hablé de una mujer que fue madre, esposa, cuidadora, y que un día tuvo que rescatarse a sí misma del fondo del silencio. Les hablé de cómo se rediseñó desde el abandono. De cómo, incluso vacía, fue capaz de reconstruirse. Cuando terminé, nadie aplaudió. Solo hubo silencio. Y luego, una mujer en la última fila se levantó, caminó hacia mí, y me abrazó. Sin decir nada. Solo, me abrazó. Caminé de vuelta a casa esa noche con una calma que no sabía que se podía sentir a esa edad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me debía nada a mí misma. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dicho lo que durante años callé. Había sostenido lo que parecía insostenible. Y ahora el resto no dependía de mí. Cerré la puerta. Me senté en el sillón rojo. Miré la foto de mis padres. Sonreí. Y me dije, hiciste lo que ellos hubieran querido que hicieras, y más. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por Verónica, no cuento toda la historia. Solo sonrío y digo, está aprendiendo. Como todos nosotros.
Porque sí. La vida no es una línea recta. Es una curva llena de vueltas, de caídas, de reencuentros. Lo importante no es no romperse. Lo importante es saber qué hacer con los pedazos. Y yo, Elena Santamaría, decidí no vivir más desde el olvido, sino desde el respeto. ¿Alguna vez sentiste que te sacaron de tu propia historia, como si ya no hicieras falta en lo que tú misma construiste? Y si hoy estás pasando por algo parecido, si alguien a quien amaste con todo el alma te trató como si fueras invisible, como si tu historia no tuviera valor, por favor, escucha esto. Tú no eres un estorbo. Tú no estás de más. Tú eres cimiento. Eres memoria viva. Eres la mujer por la que una casa alguna vez se llamó hogar. No permitas que el olvido de otros borre la vida que sembraste con tanto amor. Aunque te hayan vaciado la casa, tu corazón sigue lleno. Aunque hayan menospreciado tus objetos, tú sigues siendo invaluable. Has dado más de lo que el mundo jamás te devolvió. Cuidaste, cediste, renunciaste, escuchaste sin ser escuchada. Y aunque quizás nadie te lo haya dicho en voz alta, aquí te lo decimos, te vemos, te honramos y te agradecemos. Aún hay belleza por vivir. Aún hay respeto por conquistar. Aún hay vida que se puede redibujar, con tus propios colores. Y cuando una mujer como tú se levanta, o mesmo aqueles que ue día te apagaram, voltam. As veces, nao pelo arrependimento, más porque finalmente encergaram a luz que siempre esteve en voce. Tu mesa te pertenece. Tu historia también. Y si algún día decides volver a abrir la puerta, que sea por amor propio, no por necesidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta. Hoy viste lo que es escuchar de tu propia hija que todo lo tuyo ahora le pertenece a otra persona. Pero ese dolor comenzó días antes, cuando le entregó el negocio familiar a su hijo y escuchó que ya no la necesitaban. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver ese primer desprecio, y el momento en que, 3 días después, él regresó, rogando. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada gesto ignorado tiene su regreso. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.